La verdad es que yo debo confesar que no soy muy fan de los cuentos. De hecho, yo en general siempre prefiero leer una novela o un cuento y mientras más larga mejor. Sin embargo, yo sé que hay autores que brillan especialmente en este formato más breve y como alguien que igual ha escrito y publicado cosas, sé que es súper difícil. Yo encuentro que es mucho más difícil escribir un cuento bueno que una novela. Así que hoy día quiero compartir con ustedes algunas de mis antologías o libros de cuentos favoritos. El primero es The Town the Flower, de Koji Suzuki. Esta es una de mis antologías favoritas de cuentos ever. Suzuki es considerado horror, pero yo siento que es algo mucho más ambiguo, que es como un horror muy sutil que brota como desde el corazón de lo cotidiano, sin ni un efectismo. Sus historias pueden parecer muy simples, pero revelan esas grietas muy sutiles en la superficie de la realidad, a través de las cuales se filtra la oscuridad que convive permanentemente con nosotros. Utiliza elementos muy mínimos para insertar cierta rareza, cierta disonancia en las historias que hacen que uno perciba este caos o esta noche antigua que convive con nosotros de forma permanente. Por ende, son historias que son bien perturbadoras y bien inquietantes, pero desde algo muy ambivalente y que al mismo tiempo son bien conmovedoras y súper inspiradoras. En este texto en particular, las historias están centradas en cosas muy cotidianas, en la familia, en los afectos, pero además revelan de forma bien asertiva, como hace siempre Suzuki, algunas de las complejidades muy particulares de la sociedad japonesa. Puntos extra, en este caso, por el hermoso epílogo en que el autor explica la razón tras este libro y su visión de la vida. Luego tengo esta antología, When Things Get Dark, de Ellen Datlow, en que se invitó a distintos autores súper reconocidos, especialmente de género de horror, para escribir historias inspiradas en Shirley Jackson, tanto en la vida como en la obra. Por ende, la mayoría de los cuentos son muy jacksonescos, en el sentido de que son bien ambiguos. Es como un horror bien sutil, más que un horror explícito y desenfrenado. Entre los autores que participaron en la antología destacan voces súper potentes como Carol Joy Soames, Roll Tremblay, Elizabeth Hunt, Cassandra Coe, y entre las historias tenemos asesinatos, casonas sofocantes, pasados familiares complejos, fantasmas, realismo mágico. Hay algunos que son de un estilo más cercano al cuento de hadas. Es una de esas escasísimas antologías en que uno realmente disfruta todas las historias, así que súper recomendada. Luego tengo este librito que no sé qué le pasó, yo creo que le cayó agua o algo, que es Agujero, de Hiroko Yamada. Es un libro en el que hay una novela muy cortita o un cuento largo junto a dos historias muy breves en que están los mismos personajes. Oyamada es una autora japonesa que a mí me gusta bastante, que tiene el mismo estilo y la cosa muy característica de las escritoras japonesas contemporáneas, esta cosa como intimista, bien reflexiva, bien cotidiana, pero ella lo combina además con un horror bien brumoso que a mí me recuerda mucho a Kyoka, que es un autor que a mí me encanta, y además con una cosa que es más cercana al cuento de hadas y además una crítica mucho más explícita a la sociedad japonesa, así que es una autora súper interesante y súper potente, que a mí me gusta mucho. Critica de forma bastante explícita a la sociedad japonesa en temas como el rol de la mujer, las expectativas sociales súper elevadas que hay, la institución de la familia, la construcción de la identidad en la sociedad actual, el tema laboral, que es bien particular en Japón. Esta historia se centra en una mujer que se muda a una zona rural a vivir porque el esposo ha trasladado y allí, siguiendo una extraña criatura, cae en un agujero. Es un relato que es bastante perturbador, que tiene tintes oníricos, pero además este fuerte componente social. Oyamada en general ha sido descrita como realismo mágico, pero yo en realidad diría que es como un error bien atemporal. Así que de verdad, si la pueden pillar, es súper recomendada. Luego tengo esta antología que a mí me fascinó bastante. Se llama Egagrópilas y es de Nicolás Espinosa, un autor chileno. Es una antología melancólica y oscura, cargada hacia la crítica social, así que es bien potente. Se perfila como una distopía, pero yo siento que hace un retrato bien incisivo y agudo de la sociedad contemporánea chilena. Se siente súper presente. Y fue mi primer encuentro con el autor y a mí me sorprendió bastante porque tiene una prosa muy suelta, pero muy cuidada y seductora. Y una apuesta por narrar desde la periferia, lo cual me recordó bastante a Mariana Enríquez. Son 4 historias de atmósfera opresiva y enrevesida, con personajes marginalizados que en sus voces tristes revelan de alguna forma la oscuridad que acecha en lo cotidiano, pero también dentro de cada uno de nosotros. De verdad que es un libro bien cortito, súper seductor, tan maravillosamente escrito y tiene todo este componente social y está puesta por narrar desde los márgenes, así que se lo recomiendo mucho. Yo quedé sorprendida de verdad con el estilo del autor, lo encontré súper potente, así que un súper buen descubrimiento. Finalmente tengo esta antología que es Furies, en que Virago, que es una editorial que yo le tengo mucho cariño porque publica algunas de mis autoras favoritas y siempre súper comprometida y jugada, decidió invitar a distintas autoras súper potentes para escribir una antología para el cumpleaños de la editorial. Y bueno, lo que se hizo fue invitar a estas autoras, entre las que destacan voces como Margaret Atwood, Alice Smith, Helen Oyeyemi, Susie Boyd, a escribir historias inspiradas en el concepto de Furies, de las furias, o todos esos otros términos o calificativos con el que se trata de controlar, debilitar y denigrar a las mujeres en nuestra sociedad. Por ende, son historias súper potentes, súper variadas, algunas que van desde un lirismo fantástico hasta otras que es como un realismo muy despiadado. Y algunas son tristes, mientras que otras dan una rabia atroz.
pero todas son súper potentes y esperanzadoras, así que de verdad que es súper recomendado. Furies, para celebrar las 5 décadas de vida de Virago. Bueno, como les digo, yo no soy alguien que ame los cuentos, pero obviamente hay autores que compro todos sus libros de cuentos porque sé que nunca me van a decepcionar. Y hay algunos que de hecho yo siento que brillan más en formato breve que en largo, como me pasa con Mariana Enríquez. No me gustó mucho Nuestra parte de noche, siento que le faltaba mucha edición y sin embargo amo sus historias breves. Entonces igual es un formato que es especial y que de repente uno tiene ganas de leer algo más breve y funciona perfecto. Si les gusta, aquí tienen estos 5 libritos que de verdad que son todos muy bien escritos y súper jugados. Y hay cosas, bueno, en inglés, en español, tenemos de autores de acá, de afuera, así que bien variado para que puedan entretenerse leyendo cuentos.